Señoritas y señores estudiantes, bienvenidos a la asignatura de Química. En nuestra unidad número 1 vamos a tratar el tema la materia. Soy el docente Ángel Ruiz, quien les va a acompañar durante toda esta tutoría. En nuestro índice acerca de la materia nosotros nos hemos planteado un objetivo, destrezas a desarrollar, un concepto básico sobre lo que es la materia, cómo está compuesta, cuál es la continuidad, propiedades de la materia, estados de la materia, estados físicos de la materia, los cambios físicos, la mezcla y sustancias. Iniciamos con el objetivo de clase, que va a ser el demostrar conocimientos y comprensión de los hechos esenciales, conceptos, principios, teorías y leyes relacionadas con la química, a través de la curiosidad científica, generando un compromiso potencial con la sociedad. Esto muy relacionado con nuestro tema, la materia. En la destreza a desarrollar, nosotros vamos a aprender, reconocer y aplicar las propiedades de los cambios de estado y todo acerca de la materia en diversos contextos cotidianos. La materia como un concepto o una idea general tenemos que es todo lo que tiene masa, ocupa un lugar en el espacio e impresiona nuestros sentidos. Por ejemplo, tenemos algo sólido como son utensilios de cocina, las llaves, tenemos productos que encontramos a simple vista en nuestro hogar, como es la leche, el azúcar, la sal, la cual nosotros podemos palpar con nuestros sentidos, que es ver, sentir, oler, degustar e incluso escuchar. Todo esto es lo que caracteriza a lo que es la materia. En la parte de la composición de la materia, nosotros tenemos que está integrada por átomos. Al hablar de átomos estamos hablando que es la unidad mínima de la materia, la misma que está integrada por electrones, protones y neutrones, los mismos que podemos ver en nuestra gráfica a continuación. Continuidad de la materia. Tenemos la idea que es la unión permanente de la materia a través del tiempo y espacio. Un ejemplo es el agua. Si nosotros tomamos una porción o una cantidad de agua y lo queremos dividir, lo único que vamos a obtener es agua. Al llegar a su parte inferior o a su parte mínima, vamos a encontrar atómicamente que la fórmula del agua es H2O. Por lo tanto, la continuidad de la materia, como en nuestro caso del agua, va a ser agua. Propiedades de la materia. En esta parte nosotros diferenciamos dos tipos de propiedades: propiedades generales y propiedades específicas. Al hablar de propiedades generales estamos hablando de la universalidad de aspectos que contiene un objeto, por ejemplo, su extensión, su masa, su peso, su discontinuidad, su impermeabilidad, su temperatura, su volumen y su inercia. En propiedades específicas estamos hablando de aspectos mucho más direccionados al análisis específico de dicha materia, como es la maleabilidad, su punto de fusión, su sabor, su color, su forma, su ebullición o punto de ebullición, su densidad, su dureza al compararlo con otros materiales, su transparencia, olor, solubilidad y ductibilidad. Estados de la materia. En nuestros estados de la materia vale rescatar y recalcar de los cuales nosotros contamos con 5 estados de la materia, los cuales para nuestro punto de estudio solo vamos a utilizar los 3 estados fundamentales, como son sólido, líquido y gaseoso. Plasma y radiante lo vamos a hacer un estudio en niveles superiores, al igual que un sexto estado, que es el estado condensado. Podemos ver en las imágenes los diferentes ejemplos para cada uno de ellos.
Estados físicos de la materia. Aquí vamos a trabajar con los tres estados fundamentales de la materia, como es sólido, líquido y gaseoso, los cuales tienen ejemplos claros, y uno de los cuales podemos representar es el agua, en la cual encontramos en sus tres estados. Sólido, al encontrarse a 30 grados Fahrenheit, que es igual a 0 grados centígrados. En estado líquido, cuando adopta la forma del recipiente que lo contiene. Y estado gaseoso, cuando sube a una temperatura de 212 grados Fahrenheit, que es igual a 100 grados centígrados, en la cual el agua se evapora. Estado sólido. Aquí iniciamos con el estudio de cada uno de los estados. El estado sólido, como ejemplo principal, lo tenemos en la parte superior, un conjunto de hielos que se encuentran en los polos por las bajas temperaturas. Una de estas características es que tiene forma definida, se resiste a la deformación, son incomprensibles, volumen definido, el movimiento de sus partículas es vibrante en torno a su punto fijo. Eso quiere decir que las moléculas se encuentran bien comprimidas, bien juntas, en la cual impide que se deforme. Se dilatan cuando se calientan y se contraen al enfriarlos. Un ejemplo, como les decía anteriormente, del agua, que está a 0 grados centígrados congelado y formando hielo, que es igual a 32 grados Fahrenheit, el mismo que se va a derretir al aumentar la temperatura. Los sólidos se diferencian uno de otros por su fragilidad, plasticidad, dureza y elasticidad. No todos los sólidos, justamente como lo estamos detallando en estas características, son iguales. Tenemos sólidos muy frágiles y muy blandos, como la misma ejemplo la cal, a diferencia del cristal. La dureza es bastante diferente. La plasticidad, un ejemplo muy práctico, la arcilla con la roca, que va a ser totalmente diferente, al igual que diferentes elementos que nosotros podemos encontrar en nuestra vida cotidiana. Poseen espacios intermoleculares pequeños, muy similar a lo que les mencionaba anteriormente. Al estar sus moléculas tan comprimidas, evitan de que se deformen y por ende mantienen su forma. La fuerza de cohesión son mayores a las fuerzas de repulsión. Estado líquido. Seguimos con el estudio y el ejemplo práctico para este estado es en la imagen que se lo muestra en la parte superior, que es una cascada en la cual está fluyendo los líquidos a través de esa cascada. Y entre ellas vamos a ver características en la cual resaltan qué es estado líquido. Adoptan la forma del recipiente que lo contiene. Un ejemplo práctico lo podemos observar al momento que nosotros vamos a tomar agua. Lo tomamos en un vaso, el cual el líquido que va a caer en el vaso va a adoptar la forma de ese recipiente. Son incomprensibles, tienen volumen definido. Un ejemplo práctico es al comprar o adquirir una botella de tesalia o de cualquier otro líquido y lo vemos marcado en la botella el volumen. Si es 100 ml, que es 100 mililitros y a su vez un litro, entonces nosotros vamos a entender que es la cantidad de líquido que contiene dicho recipiente. Sus partículas están muy próximas, pero se mueven con cierta libertad. A diferencia del estado anterior, el estado sólido, las partículas estaban bien comprimidas, que impedía que se deforme. En este caso están levemente separadas, el cual van a adoptar la forma del recipiente y van a tener cierta libertad. Se dilatan cuando se calientan y se contraen al enfriarlos. Exactamente igual, el ejemplo práctico, el agua. Si lo calentamos, va a adoptar el siguiente estado, que es gaseoso, pero si lo enfriamos, adopta el primer estado estudiado, que es el estado sólido, al transformarse en hielo. Se difunden a través de otros líquidos. La facilidad de mezclar líquidos, a excepción del agua con el aceite, como un ejemplo práctico. Los líquidos se diferencian entre sí por su viscosidad y capacidad de disolución. La capacidad de mezclarse con otros líquidos y la capacidad de
saber cuál es mucho más espeso, más viscoso con relación a otro. Ejemplos prácticos. No tiene la misma capacidad de viscosidad el agua con la miel. Un ejemplo mucho es el aceite de vehículos con el agua. La viscosidad es totalmente diferente, al igual que la capacidad de disolución, de mezclarse con otros líquidos. Poseen espacios intermoleculares mayores. En este caso, a la diferencia de los sólidos, ya las partículas están mucho más amplias, tienen mucha libertad, por ende van a sentirse libres para adoptar el espacio o el recipiente que los contiene. Aquí la fuerza de atracción con la fuerza de repulsión son exactamente igual. Estado gaseoso. Nuestro tercer estado fundamental de la materia lo podemos ver reflejado en la parte superior con el ejemplo de la emanación de vapor de agua de ciertos volcanes. Entre las características contamos con las siguientes. No tienen forma definida. A relación de los sólidos que tienen forma definida, este es muy similar al agua. No tiene forma definida. Se pueden comprimir fácilmente reduciendo su volumen. Un ejemplo práctico es el aire comprimido en las gasolineras que nos sirven para inflar los neumáticos de los vehículos. Se adaptan al volumen del recipiente. Prácticamente, si tomamos un globo y lo inflamos, el aire que emana nuestros pulmones va a adoptar la forma del globo en la cual estamos inflando. Sus partículas están muy separadas y se mueven al azar. Al tener las partículas diferentes a los sólidos que eran juntas, a relación con los líquidos que eran levemente separados pero libres, aquí tenemos las partículas mucho más separadas, por ende permite que se muevan al azar. Se dilatan cuando se calientan y se contraen al enfriarlo. En este caso no va a adoptar diferentes estados en diferentes gases, pero el mismo ejemplo lo vamos a tomar del agua. Al calentarlo ya se encuentra en estado gaseoso, pero dicho estado al enfriarlo se va a volver agua. Entonces se dilatan cuando se calientan y se contraen al enfriarlos. Se difunden al mezclarse con gases y líquidos. Entonces tiene la facilidad de mezclarse el oxígeno con diferentes elementos o diferentes otros gases. En nuestra atmósfera, el aire contiene no solo oxígeno, sino diferentes otros elementos gaseosos que permiten que respiremos, y a su vez nuestra función, nuestro aparato respiratorio va a absorber únicamente el oxígeno y el resto va a ser emanado, como es el CO2, gas que no sirve a nuestro organismo y es de hecho tóxico. Su fuerza de atracción es mucho menor con la fuerza de repulsión. Cambios de estados físicos. La materia puede pasar de un estado físico a otro por efecto del calor, por el cambio de temperatura y por variación de la presión interna y externa. Los cambios progresivos se producen por el aumento de la temperatura o disminución de la presión. Los cambios regresivos se producen por la disminución de temperatura o por el aumento de presión. Como lo vemos en la gráfica, tenemos los tres elementos fundamentales o los tres estados fundamentales que estudiamos anteriormente: líquido, sólido y gaseoso. Los mismos que van a variar al aumentar la temperatura y al disminuir. Un ejemplo práctico, si lo vemos en la gráfica, de líquido a sólido tenemos solidificación y fusión. De sólido a gaseoso tenemos sublimación y sublimación regresiva. En la parte de líquido a gaseoso tenemos la vaporización y licuefacción, en la cual nosotros vamos a estudiar cada uno de ellos. Vamos analizando cada uno de los diferentes cambios de estado por aumento o disminución de temperatura. Iniciamos con fusión. La fusión es el proceso mediante el cual un material en estado sólido se transforma en un líquido al aumentar la temperatura. En este tenemos un ejemplo práctico, como lo vemos en la parte superior. El hielo se encuentra en estado sólido,
pero al aumentar su temperatura se derrite y se convierte en líquido y vuelve a ser agua. Cada materia tiene su punto propio de fusión, vale recalcar eso. Pasamos al siguiente, que es la vaporización. Este proceso consiste en el paso de una sustancia en estado líquido a estado gaseoso, al aumentar la temperatura. Este paso se produce generalmente al aplicar calor y en este caso se denomina ebullición. Hay muchas sustancias líquidas que, si se dejan a temperatura ambiente, se van transformando poco a poco. Esto se llama evaporización. Tenemos estos dos puntos, un ejemplo práctico. Nosotros lo podemos constatar en nuestras casas. Al hervir el agua, eso se llama ebullición, pero al tender la ropa o dejarlo tendida para que los rayos solares lo sequen, eso se llama evaporación. La licuefacción o condensación, en este estado se produce el paso de un gas a líquido por un proceso inverso de la ebullición. Este cambio sucede también en la misma temperatura. En la naturaleza existe un proceso de condensación muy curioso que sucede cuando la temperatura de la superficie terrestre es muy baja en el amanecer de los días fríos. Nosotros podemos constatar esto en la vida cotidiana al vernos reflejados en la ducha y al soplar, en la cual estamos emitiendo un aire caliente que toca la superficie, el mismo que se va a transformar en líquido. Ese es un estado regresivo de gas a líquido. Solidificación. La solidificación es el proceso por el cual una sustancia que está en estado líquido se transforma en una sustancia sólida al disminuir la temperatura. Continuamos con los estados regresivos. Entonces, a lo mismo que decíamos la parte de la fusión, en la cual un sólido se transformaba en líquido, ahora va a ser todo lo contrario, porque aquí ya no va a aumentar la temperatura, sino va a disminuir. La misma agua lo vamos a disminuir la temperatura y se va a convertir en hielo. La mezcla. Las sustancias puras son aquellas que están formadas por un solo tipo de materia y no se pueden separar en otras sustancias mediante métodos sencillos. Las mezclas están formadas por varias sustancias puras diferentes. Un ejemplo es el agua, H2O, formado por hidrógeno y oxígeno. Tenemos en los ejemplos también lo que es la parte de la sal, que su compuesto químico es el cloruro de sodio. Está compuesto por moléculas de cloro y sodio. En los diferentes tipos de mezclas nosotros podemos constatar que existen dos: mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. Al hablar de las mezclas homogéneas, un ejemplo práctico, como lo vemos en nuestra parte superior, el agua potable. Y como mezcla heterogénea, agua con aceite. ¿Por qué hace relación eso? Vamos a analizarlo. La mezcla homogénea son aquellas en las que no se pueden distinguir sus componentes, ya que en el primer caso, agua potable, formado por hidrógeno y oxígeno, yo no puedo diferenciar los dos elementos que forman esa agua. Las mezclas heterogéneas son aquellas en las cuales se pueden distinguir sus componentes. En el siguiente ejemplo de la parte superior, agua con aceite, nosotros podemos diferenciar cuál es el aceite y cuál es el agua en este caso. Sustancias. Nosotros tenemos dos tipos de sustancias: sustancias simples y sustancias compuestas. En el primer caso, las sustancias simples están formadas por átomos de un único elemento químico. Tenemos aquí, nos podemos constatar en la tabla periódica, elementos químicos puros como helio, oxígeno, hidrógeno, ozono, carbono, que lo podemos encontrar en estado puro. Las sustancias compuestas son aquellas que están formadas por átomos de elementos químicos diferentes. Por ejemplo, agua, H2O, monóxido de carbono, CO, amoníaco, NH3, cloruro de sodio, etcétera, que lo podemos constatar en nuestra parte derecha de la pantalla.
Agradezco su atención y si tenemos dudas y preguntas sobre el tema tratado, me pueden escribir a mi WhatsApp de manera interna para poder despejar cada una de sus dudas.